¿Vale? La. Hola. Buenas. Hola, hackers. Es muy tarde, es viernes, yo me quiero ir de copas. Normal. Hola. Buenas tardes, hackers. ¿Cómo estáis? ¿Estáis todos bien? ¿Os estáis pasando bien? ¿Os han dado de comer o la comida estaba...? No os preocupéis, que me han dicho que mañana vais a comer caviar, o sea que va a estar todo genial. Así que tranquilos, esta noche descansad, no salgáis por Madrid, ni de fiesta, ni nada de eso, quedaros programando toda la noche. Esas cosas. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por haber venido a la charla. Para mí, siempre que me toca venir aquí a la escuela es un placer, porque ya supongo que muchos lo sabéis, pero yo estudié aquí. ¿Cuántos habéis estudiado aquí en la escuela? Compañeros. Bueno, yo estudié aquí, además estudié hace muchos años. Yo siempre digo cuál era mi número de usuario. Si hackeáis alguno de los servidores de aquella vez, de aquel tiempo, mi número era P0344, soy una P, que no sé si es bonito o no, pero bueno, ya más o menos podéis saber de dónde soy. Y cuando yo estaba aquí, pues han pasado ya cerca de 15 años, casi, un poquito menos. Pues que me voy a dedicar a la seguridad, y de hecho yo siempre cuento que la única asignatura que no hay en mi currículo es seguridad informática, porque entonces era optativa y yo opté por no hacerla, o sea que fue una buena decisión. Y como ha pasado mucho tiempo y estoy aquí en un evento de desarrolladores, supongo que todos los que estáis aquí es porque amáis el desarrollo. ¿Cuántos de vosotros no amáis desarrollar? Los que no améis desarrollar, dejadlo ya, o sea, os podéis ir, hay otros montones de cosas, podéis ser, no sé, community manager. El resto, espero que améis vuestro trabajo, que améis el código que hacéis y que lo hagáis con mucho cariño, ¿vale? Yo entré en informática por una película que se llamaba Tron, que era fantástica esa peli. ¿Cuántos habéis visto Tron, la original? Lo que pasa es que si la ves hoy en día, con los ojos de hoy en día, dices, joder, vaya bodrio, ¿no? Porque es súper lenta y tal, ¿no? Pero si la ves con los ojos de aquel entonces, era espectacular, ¿no? Y había una cosa fantástica en la película, y es que los programadores eran dioses, ¿no? Y era algo fantástico. Si alguna vez habéis pensado que a día de hoy los programadores no siguen siendo dioses, estáis muy equivocados. Si estáis en un trabajo de mierda, donde estáis nada más que facturando por horas por hacer bulto en una silla, para tirar código basura, no estáis programando. Los programadores siguen siendo dioses y se los están rifando. Así que amad vuestro código y amad vuestro trabajo, y si no, dejadlo inmediatamente, ¿vale? En esta charla yo he querido hablar del SQL Injection, porque va a cumplir 15 años. ¿Cuántos sabíais que hace 15 años que se descubrió el SQL Injection? Un poquito, ¿no? Bueno, al entrar aquí al evento, ha llegado una persona y me ha dicho, oye, Chema, ¿vas a contar que en el SQL Injection usemos consultas parametrizadas? Es por irme a otra charla más interesante. Y le he dicho, sí, voy a contar eso, vete a otra charla más interesante. ¿Para qué vamos a hacerle perder el tiempo? Bueno, pues no voy a contar nada de eso, no voy a decir cómo arreglar los problemas. Bueno. No voy a contar nada de los problemas, no voy a contar cómo solucionar los problemas, sino voy a contar cómo pensamos nosotros cuando estamos rompiendo un fallo de seguridad. Y en esta charla he puesto al principio de qué es lo que no va esta charla, ¿no? Esta charla no va para nada de hola, ayúdame a hackear, ¿no? Esto es algo que habitualmente me pide la gente, estoy hasta el gorro, literalmente, de que me pidan, hackeame la cuenta de mi ex, de mi novia, de mi amigo, esta página web, ¿no? Yo ya lo he publicado, os he traído algún repertorio de las cosas que me piden ya por el Facebook, ¿vale? A ver, que yo el Facebook lo uso para ligar, como todo el mundo, no me pidas estas cosas aquí, ¿no? Dice, buen día, Chema, quisiera saber si hay al tipo de vulnerabilidad en esta página para explotarla y sacar provecho. Y me da la URL y me voy a verla, es una URL de Colombia y de la administración pública, de hecho es del sistema de multas, ¿no? Que es justo lo que yo estoy pensando.
acabar en una cárcel colombiana, que tiene que ser lo más divertido del planeta, ¿no? Entonces, me piden esto y yo les digo, ¿quieres que te quiten una multa? Y me dice, ¿realmente es algo así? Puesto que la Secretaría de Tránsito están hechos unos ladrones. Bueno, no voy a hacer esto, ¿vale? A pesar de las cosas que me piden. Hoy he hecho un monográfico de cosas que me piden por Facebook, esta es una. Otra que me piden es también muy graciosa. Yo estuve en México dando una conferencia de seguridad, está muchas veces, pero estuve una en el 2010 y me escribieron este mensaje que está en perfecto élfico, por favor, prestad atención, que dice, hola amigos, soy de México, yo conocí algunos temas tuyos en el Pimposium que tú diste en el 2010 en mi Universidad de la UEN. Mi duda es muy costoso, es muy riesgoso hackear una cuenta de Facebook, si se puede hacer algo al respecto, ¿me podrías informarme o cómo protegerme? Muchas gracias, saludos. Y mi favorita, que la he dejado para el final, mi favorita es esta que dice, Chema, una consulta simple, ¿cuántos megas pesa una bonded? ¿No? ¿Cómo lo hago? Bueno, esta charla no vengo a... Le contesté. No os digo lo que le contesté porque me da esta vergüenza. Espera que se me pase la risa. Bueno, en esta charla no vengo a hablar de esto, no vengo a hablar de mal, vengo a hablar de esto, ¿no? De lo contrario, de amor, ¿vale? Esta charla es de amor entre dos personas que tienen que estar enamorados, ¿vale? Yo no sé si conocéis la película de Los amantes del Círculo Polar. ¿Cuántos han visto Los amantes del Círculo Polar? Qué bonita, ¿eh? Qué bonita. Bueno, Los amantes del Círculo Polar es una película preciosa en la que hay un tipo que es un hacker, ¿vale?, que se quiere enrollar con una developer, ¿vale? Pero a lo largo de toda la película pasan un montón de cosas y nunca consiguen estar juntos. Esto lo sabéis, ¿no? Los que lo hayáis visto. ¿Qué? Es nuestro futuro, ¿no? Como hacker tampoco ligan. No penséis, si desarrollando no ligáis, como hacker tampoco, ¿no? ¿Vale? Es un hacker súper guapo y una hacker preciosa aquí, con unos ojazos, ¿vale? Y a lo largo de esta película, que se estrenó en 1998, el año que nació, que se descubrió el SQL Injection, pues le van pasando un montón de cosas que van haciendo que la relación sea imposible. Y es un poco lo que pasa entre los desarrolladores y el SQL Injection, ¿vale? El SQL Injection nació en el año 1998 en este bonito paper de un hacker que se llamaba Rainforest Puppy. He instalado aquí, a ver si soy capaz de utilizarlo. No puedo hacerlo por la vista, pero bueno. Es un hacker que se llamaba Rainforest Puppy y publicó este artículo que es Anti-Web Technology Vulnerabilities. Es un paper sobre cómo explotar vulnerabilidades en las tecnologías web de Windows NT. Entonces se hablaba del Option Pack, que venía con Internet Information Server, y cómo atacar los archivos IDC, etcétera. Y en algunas de las demostraciones que hablaban en este paper, que lo podéis ver, es la Frag Magazine, pues se contaba una cosa muy divertida, que era que podías poner consultas SQL en los parámetros de un determinado formulario, ¿vale? No se le puso el nombre de SQL Injection hasta mucho más tarde, hasta el año 2000, pero todo lo que aquí se explicaba era el inicio del SQL Injection, ¿vale? Fue el comienzo de la relación entre el hacker y la developer, que ya ahí en ese año se empezaron a torcer todas las cosas. Había que ver cómo arreglarlo y cómo llegar a reconocerse, ¿no? Cómo llegar a solucionar estos problemas. En aquel entonces, bueno, hay una historia muy curiosa, lo escribió Rainforest Puppy en el año 1998, en el año 2002 Rainforest Puppy dijo, me voy, dejo la informática y me voy a trabajar a África o a una ONG y tal. Volvió en el 2006 y dijo, coño, si todavía sigue funcionando el SQL Injection, ¿no? Muy divertido, ¿no? Que parece algo, es una cosa súper llamativa, ¿no? Que haya durado tanto. En aquel entonces, lo que se explicaba es la base del SQL Injection, ¿no? Que es algo tan sencillo como que si tú creas una consulta como un string en el que concatenas parámetros que te llegan de entrada, pues te pueden hacer un ataque tan sencillo como el del login, ¿vale? Las famosas tautologías. Ya sabéis, los que hayáis aprobado lógica de segundo, que no sé si lo sabéis, es la última asignatura que aprobé de la carrera. Los que hayáis aprobado lógica sabéis que una tautología es algo que siempre da true, ¿vale? Y en este caso, pues lo que se hacía era algo tan tonto como poner usuario admin, porque es el que suele aparecer, y en contraseña algo como comilla o comilla 1 igual a comilla 1.
para que cuando se concatenara con la fantástica consulta, pues quedara algo como select UID from user with UID igual a admin y contraseña igual a vacío o 1 igual a 1. Y bueno, como 1 siempre es igual a 1, pues siempre es true, ¿no? Y afecta a todas las tuplas de la tablita y por lo tanto entras con el primer usuario que se ha dado de alta, que generalmente es el administrador, ¿vale? Bueno, esto se descubrió en el año 1998 y si yo hubiera ido ayer a probar esto, algo que no he hecho porque es delito, pero si en un suponer yo hubiera ido a probar esto, yo qué sé, buscando en los 10, 15 primeros resultados, ¿creéis que hubiera encontrado alguna página vulnerable a esto? Vale. Lo gracioso, y esto es muy importante que lo tengáis en cuenta, es que el SQL Injection nace en el año 1998. Así que todo lenguaje creado anteriormente a 1998, por ejemplo, 1, 2, 3 responde otra vez ASP, no tiene ninguna protección contra SQL Injection. By design, me refiero. ¿Me entendéis? O un lenguaje, no sé, por ejemplo, que utilizaran los desarrolladores de página web como Cold Fusion, que se creó antes de que se descubriera el SQL Injection, de base no tiene ninguna protección. Así que todas esas protecciones hay que ponerlas manualmente, las tiene que poner el desarrollador. ¿Entendéis? Sí, vale. Bueno, este fue el primero y os pongo un ejemplito, año 2007, IBM, ¿vale? IBM, que ya sabéis que los productos de IBM normalmente suelen ser gratis o valen muy poco. Pues así, ¿no? IBM. Bueno, IBM Rational Clear Quest Web Login Bypass, un SQL Injection en la página de login, publicado en el 2007, y es genial porque veis, como es divertidísimo porque todos los parámetros van por get, aquí, ¿no? Y pone user, aquí va el nombre de la base de datos, aquí va el nombre de la IP, tal, no sé qué, y aquí pone login, y en el login va username igual, y pone aquí en el CV, en el exploit, pone injection goes here. Esto lo han puesto para que sepas dónde tienes que explotar la vulnerabilidad, ¿no? Y dice, para logarte como administrador puedes poner comilla or login name like admin, o otras variaciones funcionan bien también. Como or comilla login like admin, oye, tal, y la última me encanta, use your imagination, ¿no? Esto es un fallo de 1998 que una empresa como IBM sufre en el año 2007 en un producto comercial, ¿vale? Luego la gente lo del SQL Injection no ha acabado de tenerlo claro. Bien, otra de las cosas es que a lo largo del tiempo se ha ido cambiando la manera y la aproximación de ejecutar SQL Injection y traer SQL Injection. Inicialmente lo que hemos visto era ponerlo en un campo de un formulario y con la comilla, así que la gente empieza a tender a creer que la culpa del SQL Injection la tiene la comilla. No. La culpa del SQL Injection la tiene que has concatenado unos strings, pero no la tiene la comilla. La comilla será un carácter muy importante cuando los strings tengan valores alfanuméricos, pero si tiene valores numéricos, la comilla no pinta un cagao. Esto lo entendéis, ¿no? O valores booleanos, o valores tipo date, o valores de 1000 tipos, ¿vale? Entonces empiezan a aparecer los ataques en otras situaciones. Uno de ellos, los primeros que se empiezan a estudiar y que son bastante complicados de crear, son los ataques in-band. Se llaman ataques in-band de SQL Injection cuando lo que vamos a intentar es utilizar el propio render del record set que hace el programador para visualizar los datos de la base de datos que queremos sacar, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es que nuestra consulta se enganche con la consulta que ha programado el desarrollador y que solo se ejecute la nuestra. Así que se pone algo como un valor que hace que toda la consulta anterior que haya hecho el programador devuelva 0 tuplas y después se le pone un union con la consulta que tú quieras, ¿vale? Esto es bastante engorroso de construir en los ataques in-band porque no siempre vas a poder recibir la respuesta impresa por pantalla, con lo cual ya se acabó la broma de los ataques in-band. Además tienes que averiguar el tipo de columnas, el tipo de datos que tiene cada una de esas columnas, para eso tienes que averiguar el nombre de las tablas, etcétera, ¿no? Es decir, es un trabajo bastante laborioso y que no siempre tiene resultados. Ahora, si consigues calzar una consulta union en una página web que procesa todo el record set, es como si tuvieras un SQL Query Analyzer y pudieras tirar las consultas directamente contra la base de datos, ¿vale?
En un suponer, si alguien lo hubiera probado ayer, pues sería algo como esto, ¿vale? Donde coge un parámetro, se hace que devuelva cero resultados y en el record set se pone union, select y lo que te dé la gana. En este caso hemos llamado a la función version porque es un MySQL y lo que queremos es sacar la función version, ¿vale? Necesitamos construir correctamente la query, veis que aquí aparece el número 2 y el número 5, que son los que hemos puesto aquí y aquí como consultas, y aquí vemos que aparece el título en la posición número 3, que es la que hemos utilizado, o la que ha utilizado el que hiciera esto para imprimir datos, ¿vale? Estos ataques están muy bien, pero son bastante engorrosos. En el año 2001, uno de los tipos que más ha trabajado en SQL Injection, que es David Litchfield, un tipo de Inglaterra que vendió su empresa por un puñado de libras y que vive como un rey, publicó este paper en Black Hat, que es Web Application Disassembly with ODBC Error Message. Hoy en día parece muy común y muy fácil comprender que los errores ODBC que te devuelve una base de datos son peligrosos y que no deben ser mostrados dentro de los resultados de las páginas web. Así que cuando hacéis una web app, siempre vais al servidor y bloqueáis cualquier mensaje de error o de debug para que nunca llegue al cliente. Esto lo hacéis, ¿verdad? ¿Vale? En este ataque lo que decía David Litchfield es que es muy verbose los mensajes de error y puede sacar un montón de cosas, ¿no? Entonces, ayer, por ejemplo, alguien podría haber probado en alguna web hacer algo como esto, que es forzar un error sintáctico o forzar un error de tipado, haciendo que la conversión de datos genere un error. Es decir, si nosotros comparamos un valor numérico con una cadena, esto va a generar un error, y si tenemos activados los mensajes de código, los mensajes de error, pues los mensajes de error de DBC, pues vamos a poder ver los resultados, ¿no? Así que alguien podría decir, bueno, si el identificador es igual a 1 o 1 es igual al select top 1 username from 6 users, lógicamente esto será una cadena que es el nombre del primer usuario. Al compararlo con el valor numérico, lo que dirá es no se puede convertir el valor SA o administrador a un valor entero. ¿Lo entendéis? Entonces, si alguien lo probara, esto es algo como esto, en este caso, bueno, aquí esto no sé de cuánto tiempo tiene, lo mismo tiene 24 o 36 horas, y yo lo he visto en un foro, no. Y entonces aquí lo que veis es que se compara ID igual a 1, no hay ninguna comilla, porque las comillas solo tienen tienen sentido los valores alfanuméricos, y lo que comparamos es la cadena version de un SQL Server con un valor numérico, y esto calza un bonito error que dice SQL Server, connection file, porque no se puede convertir el valor nvarchar Microsoft SQL Server 2012, versión 11.0, 2100.60, x64, el 10 de febrero del 2002 lleva todavía instalado, qué bonito, ¿vale? Sobre un Windows NT con kernel 6.2, que sabéis que es un 2008 R2, etc., ¿no? Bueno, esos son los ataques outbound. Por supuesto, los que intentan solucionar el SQL Injection sin arreglarlo de raíz, pues buscan trucos, ¿no? Como por ejemplo, quitar los errores ODBC. Pues no tiene ningún sentido. Hoy en día hay un ejemplo de esto, año 2007, la página de Microsoft Partner Program, ¿veréis? Bonito mensaje de error, con todo el SQL para que le prepares a tu gusto, ¿no? ¿Cuántos años han pasado desde el SQL Injection? 1998-2007, ¿no? Casi una década después, todavía una gran empresa como Microsoft publica en su página web aplicaciones con SQL Injection. Bueno, en el año 2002, otro tipo que trabajaba con David Litchfield, que es uno de los que más han avanzado las técnicas de SQL Injection, que se llama Chris Hanley y que ha estado en España dando algunas conferencias, escribió este paper, ¿no? Que es Advanced SQL Injection in SQL Server Applications. En este paper sacó muchos de los trucos que formarían la base de cómo se explotan los ataques SQL Injection en la siguiente década. De hecho, muchas de las cosas que hizo llevaron a que se automatizara la distribución masiva de malware en Internet gracias a vulnerabilidades SQL Injection. No era su objetivo, pero es lo que sucedió al final, ¿no? En el paper de Chris Hanley se publicaron algunos trucos muy divertidos, y el más importante es, si yo soy capaz de enchufar una comilla, es decir, en un valor alfanumérico, puedo meter el programa que me dé la real gana, ¿vale? En este caso, aquí hacía un programita escrito en Transact SQL en el que declaraba una variable y le enganchaba un valor SQL Server
¿vale? Y luego devolvía esa variable, ¿vale? Por supuesto, esto más tarde evolucionaría a que los distribuidores de malware crearan programas lo suficientemente complejos como para buscar todos los streams de todas las tablas de vuestra base de datos y enchufarles un include src por si alguna de esas páginas, alguno de esos textos en el futuro acababa impreso en una página web. Y esto les permitía infectar millones de ordenadores en todo el mundo a base de esto, de un SQL injection que había sido descrito en este paper de Chris Hanley. En el truco este, lo que hace es primero crea la variable y luego la mete en la tabla foo y luego lo que hace es la saca y utilizando un error outbound, como veis, saca los datos impresos, en este caso utilizando el mismo truco, ¿vale? Y en este caso, en este paper no solo venían venían algunas muy divertidos, como, bueno, aprovéchate de los comandos, de los procedimientos almacenados que tienen las bases de datos. En el caso de SQL Server, a raíz de esto empezaron a deshabilitar los procedimientos almacenados extendidos porque se podía hacer de todo, como arrancarte el terminal services, eso es algo que hacíamos habitualmente en una auditoría de seguridad, un SQL injection, te arrancas el terminal service o te arrancas el FTP y luego te conectas normal al equipo. Y la que a mí más me gustaba, que era muy divertida, es esta, la de punto y coma, shutdown, ¿no? Bueno, esta era fundamental, porque si tú querías ver si tenías permiso de SA en la base de datos, tenías que tumbarla, ¿no? Bueno. De hecho, hay muchos hackers que en el user agent de su navegador ponen esto, solo por si acaso. Bueno, esto fue escrito por Chris Hanley y aquí os pongo, pues para que veáis otro fallo, en este caso de Oracle en la database, exactamente, que tiene el mismo problema de llamar a los record set utilizando las inyecciones. Esto es de marzo del 2007, también 10 años después. No he tirado de los más modernos, me he quedado solo con algunos ejemplos que tienen suficientes años de distancia con el nacimiento de SQL Injection para que quede claro, pero si miramos a día de hoy seguro que Oracle sigue teniendo SQL Injection y encontramos en todos los fabricantes que estoy diciendo este tipo de vulnerabilidades, ¿vale? Bueno, por supuesto, quitamos los errores ODBC para que los hackers y los pentesters no puedan hacernos pupa, pero no pasa nada. Sistemáticamente, año tras año, en las presentaciones de SQL Injection se hacen nuevos trucos con nuevos caminos fuera de banda para extraer los datos, ¿no? Uno de los que más me gusta es utilizando las consultas DNS. Lo que hacen es inyectar y generar que el resultado de la consulta sea el parámetro de entrada de una función que necesita un hostname. Entonces, lo que va a hacer es pedir al DNS que resuelva ese hostname. Lo que hacen ellos es pedir que el hostname sea punto con el dominio que ellos tienen controlado y se miran en el log de su servidor DNS qué consultas le están pidiendo. Y lo que le están pidiendo de consultas son los datos que vienen de la base de datos. ¡A qué mola! Super hacker ese. Bueno, cosas más sencillas, inyectan y nos montamos un servidor FTP y lo que hacemos es que los datos que salen los colamos en el servidor FTP directamente, en servidores Samba, en bases de datos remotamente. Utilizamos linked servers, entonces yo tiro el SQL Injection, generamos una cadena de conexión a una base de datos enlazada directamente que la montamos en nuestro servidor y lo que estamos haciendo es que la inyección SQL está enviando los datos a través de un canal paralelo a otro servidor de base de datos. A través de web files, eso es muy común, haces un SQL Injection que genera un fichero en el path del servidor web para leer los datos e incluso a través de los ficheros log. Lo metes dentro de los ficheros log y los ficheros log luego van a pasar a un syslog donde vas a poder verlos. Bueno, montones de trabajos sobre cómo sacar los datos. Así que si pensáis que quitando los errores ODBC no van a poder sacarme los datos, error. Ya se le ocurrirá a alguien cómo sacar los datos. Bueno, después de eso, en la película hay un momento en Los Amantes donde, no os lo cuento porque si no lo habéis visto os va a romper el corazón que yo os lo cuente, hay un momento en el que alguien se queda ciego, ¿no? Y esto es lo... No os cuento por qué. No os cuento por qué. De hecho, no se queda ciego como tal, pero bueno. Spoiler. El caso es que en el tema del SQL Injection
también sucede. Llega un momento en el que te quitan todo. No puedes hacer un ataque inbound porque está todo controlado, no se devuelve ningún dato. No puedes hacer un ataque outbound porque te han quitado todos los privilegios para llamar a procedimientos almacenados y toda la historia. Y además no puedes ver los errores ODBC. Bueno, no pasa nada. Esto está inventado desde hace muchos años, ¿vale? Los ataques blind se conocen desde el año 2002, son los blind SQL injection, y dan mucho juego. No se empezaron a explotar masivamente hasta el año 2004 y hoy en día son la principal forma de atacar las aplicaciones PHP. Y diréis, ¿por qué? Pues porque se corrió la leyenda de que PHP era invulnerable a SQL injection porque tenía una función que se llamaba las magic quotes, que quitaba las comillas. ¿Os suena eso? Y entonces dijeron, sí, esto es invulnerable, puedo programar con el orto. No. Lo más fácil cuando te encuentras una aplicación, una URL PHP, para nosotros es una gacela herida. Es que hagas algo como esto, ¿no? Como te coges el parámetro id igual a 1 y luego pones 1 igual a 1 y en este caso lo que estamos haciendo es añadir un nuevo condicionante a la cláusula where de la consulta SQL donde no estamos modificando el número de tuplas que va a recibir el record set. Todos lo veis, ¿no? Sin embargo, esto sería para nosotros la contestación true. Entonces, inyectamos esto y analizamos la página de resultados. Y cuando digo la página de resultados es lo que se ve, el tiempo que tarda en devolver, el hash de la página, la estructura del árbol HTML, la suma de valores ASCII lineales. Existen un montón de técnicas para reconocer una respuesta como true siempre. Realmente necesitamos dos valores para hacer la lógica binaria, ¿no? Hacemos una petición como ANUN igual a 1, se hace varias veces si lo quieres hacer automáticamente para conseguir varias muestras de resultados ante esta respuesta y luego se hace algo que sí modifique el record set, como poner ANUN igual a 0. Si esta URL devolviera algún valor, acabamos de invalidarlo. Todos lo veis, ¿no? ¿Quién no lo ve? Por favor, que vea. No. Vale. Y esto es lo que sería para nosotros la respuesta false. Si hay una diferencia entre la respuesta que se obtiene al hacer esta inyección y la respuesta que se obtiene al hacer esa inyección, se acabó la auditoría de seguridad. Porque ya tenemos un 1 y un 0, ya podemos aplicar el álgebra de Boole y podemos sacar el 100% de los datos a los que tenga acceso ese usuario dentro de la base de datos, ¿vale? De hecho, hay herramientas automatizadas que le dices, mira, aquí está el blind, le das la URL, le das a un botón que es descargar base de datos. Ya está. Porque todo se puede reducir a consultas de verdadero o falso, ¿vale? Es verdad que el valor ASCII de la primera letra del nombre del usuario es mayor que 100, ¿sí o no? Búsqueda dicotómica. En 8 peticiones consigues el valor de la letra, el valor ASCII de la primera letra. Además, se pueden optimizar, puedes hacer reducciones, puedes utilizar códigos octales para hacer que el número de peticiones sea menor, etc. Una disciplina muy estudiada, ¿vale? Ejemplo de esto, el Ejército de los Estados Unidos, año 2010, ¿vale? OneStopArmy.mil, include contact.asp. Esto lo hicieron unos rumanos, me parece, y lo publicaron en internet. Y bueno, aquí veis id igual a 69, ANUN igual a 1, y sale pues una respuesta, ¿no?, de contacto, la página de contactos del sitio. Y sin embargo, cuando le inyectas ANUN igual a 2, la página cambia. Ya, se acabó, adiós. ¿Vale? Si queréis dorquear como ninjas ahí en el Google, buscad páginas de, bueno, en este caso era una ASP, ASP ya os he dicho que no tiene ninguna protección contra SQL injection si no la pones tú, ASPs, PHPs, etcétera, con valores numéricos se las comen casi todas. Bueno, al final, el hacker del gorrito, lo veis aquí, la chica de los ojos guapos, esperaban a lo largo de la película poder encontrarse en algún momento en el tiempo. Pero lo que sucedió es que la forma de atacar las páginas web se volvió eso, una cuestión de tiempo. Y desde hace un tiempo, de hecho desde el año 2002, en otro paper que también escribió Chris Hanley, que se llama More Advanced SQL Injection, se conoce que uno de los factores que tú puedes utilizar
para reconocer una respuesta como falsa o una respuesta como verdadera es el tiempo de respuesta. Es una de las características de la respuesta que tú puedes medir. Y como la puedes medir y puedes jugar con ella, pues te va a servir para crear la lógica booleana que necesitamos para sacar los datos. En aquel paper, Chris Hanley decía que una de las formas en las que ellos intentaban saber si tenían acceso a los procedimientos almacenados era ejecutar un comando ping en el sistema con un número de mensajes de echo request, de tal manera que tenían calculado cuál es el tiempo de respuesta que tardaría la página web en contestar, porque al final, hasta que no se ejecutaba el procedimiento almacenado, no terminaba el postback de la página. ¿Sí? Sin embargo, lo más relevante fue que Chris Hanley publicaba que era posible con lógica booleana y a ciegas sacar el substring de un valor cogiendo algún carácter desde la posición, cogiendo un carácter de la posición que estamos mirando y aplicar, si se cumplía la condición, si esto era igual a true, un retardo forzado, por ejemplo, 5 segundos. De tal manera que si es falso, que cuando estamos haciendo una búsqueda dicotómica vamos a tener una probabilidad del 50% de que sea falso y del 50% de que sea true, pues vamos a obtener en la mitad de los casos una respuesta que va a tardar muy poquito, que va a hacer pup pup, y otra la que va a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Es lento? Sí, pero más lento es bajarse una película porno en formato matrosca del emule y la gente se lo baja. Gracias a estas técnicas empezaron a estudiarse cómo se podían hacer las técnicas de time-based blind SQL injection en otras bases de datos. En SQL Server la forma era, necesitábamos ejecutar el punto y coma y podíamos hacer un if y un wait for delay. Esta segunda parte, el SQXP CMDSL, solo valía para saber si tienes acceso o no, y podrías sacar cosas, pero no datos de la base de datos. En el tema de Oracle, la cosa era un pelín más compleja en aquel entonces porque la función sleep solo tiene sentido dentro de PL/SQL, que sabéis que es el lenguaje de cuarta generación, de tercera generación, que tiene incluido el motor Oracle para que tú te crees tus variables, etc. En ese caso necesitábamos obligatoriamente que la inyección se produjera dentro de un bloque PL, es decir, entre un begin y un end. Si era una conexión ODBC donde se lanzaba únicamente una consulta SQL, era totalmente imposible hacerlo, pero bueno, era el método. En el caso de MySQL, a partir de la versión 5.0, se añadió la función sleep, así que podías hacer un unSleep en cualquier lugar de la inyección, y si, como sabéis, las condiciones previas son true, se ejecutará la última en un AND para que se ejecuten las dos condiciones. Para que sea true tienen que ser las dos true. Si la primera ya falla, no se ejecuta la segunda. Entonces, tú inyectas un unSleep y se supone que si la condición previa es false, ya no se va a ejecutar el sleep. ¿Lo entendéis? Con lo cual, si tarda poco, es false. Y si tarda el tiempo, pues es true. Como esto no estaba en los motores de base de datos anteriores al MySQL 5.0, pues ahí se utilizaban las funciones de benchmark. Las funciones de benchmark son funciones de rendimiento. No las tienen todos los motores de base de datos, pero sí las tenía MySQL. No sé muy bien por qué, en teoría para hacer pruebas de rendimiento de cuál es la calidad de tu sistema operativo para correr una base de datos una base de datos MySQL, y entonces le puedes poner valores muy grandes y hace nada más que un trabajo intensivo en cómputo, ¿vale? Intensivo en cómputo. Pone el motor de la base de datos a hacer operaciones para sacar un resultado de benchmark. Lo que se hacía en esas funciones, como vamos a ver ahora, es generar, al igual que generábamos unSleep, se hacía unBenchmark y unos valores que ya estaban medidos y se sabía que iban a generar más de 5 segundos, más de 6 segundos, más de 7 segundos en la respuesta en cualquier base de datos media del mercado, ¿no? Y hoy en día siguen generándose. Y en el caso de PostgreSQL, pues estaba PGSleep. Como veis, las aplicaciones son bastante grandes en cada uno de los entornos, no hay soluciones para todas las bases de datos, pero ya se podría hacer algo así. Esto que os he traído aquí es un exploit del año 2007, que a mí me encanta porque es super hacker. Es un exploit para sacar las contraseñas del administrador de un juego, ¿vale? El juego es el Solar Empire. Y el exploit, esto es solo una sección, es un exploit basado en tiempos, ¿vale? Si os fijáis, aquí tiene la parte donde comienza a medir el tiempo, aquí va haciendo una búsqueda de la longitud del hash
MD5, ¿vale? Del tamaño de la contraseña, que es un hash MD5, y va probando todos los alfabetos, el alfabeto ASCII. Entonces, toma una marca de tiempo por cada una de las letras, genera una cadena que dice fuck you, esto es lo que ponía ahí, fuck you, comillas y cierra. Si os dais cuenta, en este caso, la inyección SQL se está produciendo en una consulta que no es un select, es un insert, ¿vale? Por eso, lo que hacen es, a partir de un insert, generan un insert multitupla, abriendo una segunda tupla aquí, ¿lo veis? Esto es el último campo del insert, ponen la comilla, lo cierran y luego abren una nueva tupla con valores, del cual uno de ellos es un if, que mira el valor ASCII del substring de la contraseña que estamos mirando, si es igual al valor ASCII que estamos comprobando, y esto es un ampersand, lo prueba con la función benchmark con estos valores, ¿vale? ¿Qué sucede? Pues que cuando se hace este insert, luego esta query se enchufa en el campo userAgent del navegador, que va a ser enviado en el paquete, el campo userAgent, se mete en el campo userAgent y se envía el paquete. Como esto es bloqueante, si el insert resulta que esto da true, va a generar la función benchmark que genera un retardo de tiempo. Cuando acaba en la función de enviar el paquete, que es bloqueante, se vuelve a medir el tiempo, se mira la diferencia de tiempo, y si la diferencia de tiempo es mayor que 7, entonces quiere decir que ese carácter ASCII que estábamos probando es el siguiente carácter de la contraseña. ¿A qué mola? ¿Vale? En este caso, la inyección va dentro del campo userAgent, es dentro de un insert, ¿vale? Y se mide todo a ciegas. Así que si tenéis un formulario de, hola, déjanos tus datos de contacto, y va a una página web, a una base de datos, mucho ojito, pues te pueden hacer algo así. ¿Vale? Para que tengáis una referencia, en el año 2013, en abril, Yahoo tuvo que pagar una bounty, es decir, una recompensa a un hacker porque le había descubierto un time-based blind SQL injection en la página del servidor de marketing, donde, como veis, puso un punto y coma select sleep 5. El hacker debería estar probando esto, el select sleep 5, en todas las puñeteras páginas del mundo, y se llevó unos buenos dólares por reportar esto. Año 2013, Yahoo, ¿no? Quizás la empresa más grande de publicidad, de solo publicidad en Internet, en el año 2013. Vale. En el año 2007, un conjunto de hackers, entre otros Chema Alonso, Dani Cachaquil, Rodolf, Antonio y Marta, publicamos un paper que se llamaba Time-Based Blind SQL Injection Using Heavy Queries. El paso era natural, ¿no? Si teníamos funciones que explícitamente pedían un retardo de tiempo y teníamos funciones intensivas en cómputo que generaban retardos, de ahí pasar a una función extensiva en datos que generaba un retardo era quizás la idea más lógica siguiente. Lo que nosotros hicimos fue generar un algoritmo y una lógica que, conocida una tabla, la unía consigo mismo n veces. ¿Cuántas? Hasta que aquello explotara. Básicamente, lo que hacíamos es, como veis aquí, tenemos el identificador, en este caso está lanzado con el wget para poder medirlo, y hacemos un and, select, count, asterisco, le ponemos a contar, por ejemplo. Y lo que hacemos es, en este caso estamos haciéndolo con Access, que era una de las bases de datos que mucha gente tenía y que no tenía funciones en base a tiempo, y utilizamos una tabla que tienen todos los Access, que es, bueno, los Access 2007 y 2010, están documentadas las tablas, que son MSys Access Storage, y la llamábamos T1, la uníamos con MSys Access Storage, y la llamábamos T2, con MSys Access Storage, y la llamábamos T3, T4, T5, T6, etc. Y comparábamos con cualquier cosa. Aquí comparábamos con 0 y no hubo problema, no había ningún problema porque no tiene ningún optimizador de consultas SQL. En el caso de los motores SQL Server o Oracle que tienen optimizadores avanzados, utilizar el 0 es una mala idea porque el 0 es una de las constantes que tienen optimizadas, de tal manera que en el momento que detectan un 0 y hay un cambio en cualquier otro lado, ya dejan de contar porque ya sabe que va a ser 0, ¿no? Que es distinto, lo tienen bastante optimizado. Y lo que hacíamos es compararlo con el ANEXITS, como veis, estábamos comprobando si existía la select asterisco from contraseña, ¿vale? Esto, como veis, empieza a las 8 y 59 minutos y 53 segundos y termina a las 9:00 y 32 segundos, es decir, que ha habido un cambio de 39 segundos de una ejecución de 39 segundos, lo que para nosotros es un true y significa que existe esta tabla.
¿Sí? Podríamos hacer lo que quisiéramos, ya sabemos que existe, podríamos hacer con cualquier campo, etc. Y si hacemos al contrario, y en este caso ponemos not exceeds, es decir, negamos la condición, como access ejecuta las condiciones de derecha a izquierda, el primer condicionante que va a ejecutar es este, no existe, así que toda la segunda parte ya no la ejecuta porque tenemos una cláusula AND y no tiene sentido que perdamos el tiempo. ¿Vale? Todos habéis estudiado planificación, ¿no?, de procesos. Con lo cual, esto empieza a las 9:02:09 y acaba a las 9:02:09, ¿vale? Menos de un segundo, con lo cual es un false. Esto funciona exactamente igual para cualquier base de datos del planeta que se os ocurra. Cualquiera, incluso SQLite. ¿Vale? Si puedes hacer un join con tablas, puedes hacerlas para todos. En SQLite no sé si hay alias ahora mismo, pero bueno. Bueno, eso sería un false y ya está. El tema de las consultas SQL Injection, basados a tiempo, se fue generando. Y hubo un hacker turco que creó un método al que llamaban Deep Blind SQL Injection, que yo lo leí y digo, hostia, esto debe ser magia. Bueno, lo único que hace en este caso es utilizar un truco que veis aquí resumido en esta parte, donde el retardo de tiempo que se va a hacer explícitamente parar a la base de datos cuando la respuesta es true depende directamente del valor del carácter, de tal manera que si la letra es la A, pues voy a esperar 5 segundos. Si la letra es la B, voy a esperar 6 segundos. Si la letra es la C, voy a esperar 7 segundos. De tal manera que en vez de hacer una búsqueda dicotómica para sacar todos los valores, lo hago con unos valores preestablecidos y genero mucho menos ruido en los firewalls, genero mucho menos tráfico de red y sigo pudiendo sacar los valores en base a tiempo. ¿Lo entendéis? No me digáis que no mola. Bueno, hasta aquí es un poco la evolución de donde hemos llegado, ¿no? Empezamos con la tautología básica y la sacamos en tiempo de las formas más extrañas. Pero día a día se sigue experimentando y se suelen diseñando nuevas técnicas que lo que están aflorando son vulnerabilidades que hasta el momento no se conocía cómo explotarlas, pero que están en vuestros programas. Están ahí, lo que hay que saber es cómo explotarla. Así que, como Otto el piloto en los amantes del círculo polar, pues se ha ido especializando para hacer cosas. Una de las técnicas muy chulas es el Serialized SQL Injection. Esta técnica la publicó Dani Kachakil en el año 2010, si no me equivoco, y hacía una cosa muy chula, que es utilizar una consulta inbound, ¿vale? Una consulta inbound, pero en una aplicación web donde únicamente se está renderizando un campo, ni tan siquiera una tupla, solo un campo. Como se renderiza un campo, lo primero que se le puede ocurrir a alguien es concatenar muchos valores de campo, y eso está bien, pero es un trabajo ingente. Sin embargo, en SQL Server se metió la función forXML row binary base64, que lo que le dice es, hola, lanza esta consulta entera, toda, shell de asterisco from user. Me lo conviertes en un XFOR fichero XML, los datos que sean binarios, me los pasas a base64, es decir, caracteres imprimibles de texto, y todo esto se convierte en un único string. Así que si alguien puede imprimir un único campo, puede crearse un query analyzer. ¿Lo veis? De hecho, está publicada desde el año 2000 una herramienta donde tú le pones aquí, le pones un $1 diciendo aquí es donde tienes que enchufar y funciona pues como un analizador de SQL Server, ¿no? Donde tú ves las tablas, te baja los datos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto no solo funciona en SQL Server, también se puede hacer en MySQL con las funciones concat y group concat y en Oracle con las funciones de sysxml. Es decir, que si hay un único campo imprimible, se pueden extraer todos los datos que se quiera de la base de datos como si fuera un embudo y sacar todos los datos. Otra de las cosas curiosas que nosotros estuvimos estudiando en el año 2010 es que nos dimos cuenta que en el mundo de los desarrolladores existen los lefties. ¿Sabéis lo que son lefties? Los zurdos, los que programan con la zurda. ¿Cuántos sois zurdos aquí? Vale. Bueno, ahora a ver cuántos sois zurdos haciendo consultas SQL. Los lefties para nosotros son estos que no sé por qué, a qué clase de desarrollo habrán ido, pero lo que hacen es poner variable, o sea, valor igual a variable.
Qué apropiado. Como podéis ver, esto, ¿a cuántos de vosotros os parece una aberración para leer el código? Sin embargo, funciona. Funciona. Estamos acostumbrados a escribir las consultas SQL como nos las han enseñado, ¿no? Select from where, having, group by, pero realmente no tiene por qué ser así, ¿no? Y estamos acostumbrados a poner variable igual a valor, pero se puede poner valor igual a variable. Tanto es así que lo descubrimos de coña en una aplicación y dijimos, ¿qué coño ha hecho este tío? Y porque poníamos un valor y salía ahí algo raro y tal, pero no sabíamos, hasta que ya descubrimos lo que es, y se nos ocurrió algo muy divertido, que es coger todos los escáneres de vulnerabilidades que buscan fallos SQL Injection en aplicaciones web, los más populares de aquel entonces, y probarlos con lo que llamamos nosotros una página web programada por Homer, es decir, mal hecha con vulnerabilidades de SQL Injection, pero escrita con la derecha, y una página web escrita por Flanders, es decir, con todas las vulnerabilidades del mundo, pero escrita con la izquierda, ¿vale? Y el resultado fue que ningún escáner de vulnerabilidades era capaz de detectarlo. Esto es Acunetics, que es uno de los escáneres de vulnerabilidades más utilizados, y aquí podéis ver la consulta, que está escrita al revés, y el escáner salía limpio, no descubría ninguna vulnerabilidad. Así que existían, cuando nosotros nos dimos cuenta, mogollón de aplicaciones web que tenían fallos encubiertos simplemente porque el programador era un zurdo. Como no pasa nada, pues vamos a pensar nuevas maneras de explotarlo, ¿vale? Si os dais cuenta, al intentar explotarlo de las maneras tradicionales, lo que está pasando siempre es que estamos poniendo un espacio union o espacio and, es decir, estamos añadiendo un nuevo condicionante o una nueva valor a la sentencia. Entonces, lo que se nos ocurrió a nosotros es crear una forma de explotar y de hacer una explotación a ciegas con valores true y false, pero sin necesidad de añadir un valor, un operador AND o un condicionante AND, un condicionante OR. Y lo que hicimos es tirar de matemáticas, ¿vale? Y empezamos a hacer Arithmetic Blind SQL Injection. ¿Y cómo lo hicimos? Pues de la forma más corta. Como veis, el objetivo es generar una respuesta true o false que seamos capaces de reconocer. En este caso, lo que utilizamos, como veis, es fantástico, es autoexplicativo, con temática discreta. Lo único que estamos haciendo, esto está reducido, aquí irían las consultas, esto lo que sería es el select del ASCII, del substring, del valor que estuviéramos buscando, que sería el top 1 del username, es decir, el valor ASCII que estamos buscando, que sería la letra B. C es el contador, un contador que va a ir de 0 hasta 255, donde nuestro objetivo es en algún punto que se igualen, y lo ponemos con una división por 0. De tal manera que en este caso, este valor será un valor positivo, suponemos que será el 60, el 70, y empezamos el contador en 0. De tal manera que esto va a ir tirando, generando algo muy grande menos algo más pequeño es algo positivo, 1 partido de algo positivo en valor entero va a dar 0 hasta que esto dé exactamente 1, ¿sí? Mientras tanto esto va a dar 0, A más 0 va a ser que la página web va a estar respondiendo siempre la misma página, lo que para nosotros sería un false, ¿sí? Llegaría un momento en el que este y este C sería un valor menos justo que el valor B, con lo cual haríamos un cambio en la página, o supuestamente cambiaría, si estamos en la noticia 23, iría a la noticia 24, sería un cambio, es decir, un valor distinto, pero no solo contamos con esa posibilidad, sino que cuando llegamos y esto se iguala, esto da un bonito división por 0, que si el programador no ha controlado la división por 0, el motor de base de datos va a escupir la lengua y vamos a notar un error distinto. Es decir, que tenemos dos posibilidades de reconocer el true y el false. ¿Entendéis? Esto fue publicado por David Litchfield en el año 2004 o algo así, y bueno, pues es una de las cosas que te sirve para detectar las vulnerabilidades, incluso si las ha programado un lefty. Otra de las que estuvimos jugando nosotros pues fue aplicar esto, que no es nada más que la famosa máquina de Turing. Todos habéis hecho lo de la cinta infinita, ¿no? Cinta infinita, me puedo mover a la derecha, a la izquierda, leer, marcar, borrar, lo sabéis, ¿no? En este caso hacemos lo mismo, en una página web donde haya un conjunto infinito, y por infinito nosotros entendemos mayor que 255 caracteres, utilizaremos uno de referencia y tendremos hacia la derecha
la cinta infinita. Y lo que vamos a hacer es, desde la posición de referencia, nos desplazamos hacia la derecha el valor ASCII del carácter que buscamos, y lo que hacemos con el contador es ir buscando hasta que la página de respuesta se iguale con la página original, que es como funciona la máquina de Turing, ¿no? Esto lo entendéis, ¿no? Y el último truco que utilizamos es este, que también es autoexplicativo, en el que nuestro objetivo es tener un contador aquí arriba que vamos dividiendo por el valor ASCII. En este caso, el valor ASCII es un valor grande. Nosotros vamos a ir incrementando el contador de 0 hasta 255, de tal manera que en un determinado instante esto se igualará. Mientras que no se iguala, lo que sucede es que algo más pequeñito partido de algo más grande, como es una división entera, me va a dar 0, 0 por k es 0. Con lo cual la página no se mueve. ¿Todo esto lo veis? Sí, vale. En el momento en que esto se iguala con esto vale 1, y lo que estamos haciendo es 1 por k es k. Y lo que estamos haciendo simplemente es sumar la constante k al valor numérico. ¿Y por qué le sumamos la constante al valor numérico? Pues porque la constante k desborda el tipo de datos. Es decir, aquí le vamos a poner un pedazo de chorizo numérico tamaño XXL, algo como 9999999 por 999999, y cuando sumemos esto con esto va a dar un desbordamiento de tipo y se generará un error en la base de datos que puede generar un comportamiento distinto. ¿Entendéis? Así que si tenéis un programador que programa con la zurda por motivo de seguridad, decirle que eso se acabó. Aparte de esto, se han ido pensando en nuevas funciones. La base de datos se ha sacado, pero otra de las cosas que se ha trabajado es, bueno, yo llego a la base de datos, y de la base de datos, ¿cómo consigo llegar al sistema operativo, al sistema de ficheros? Bueno, pues desde hace tiempo se estudian las técnicas de cómo descargar ficheros desde una vulnerabilidad SQL Injection, y da exactamente igual que sea normal, in-band, out-band, en base a tiempos con consultas pesadas. Si yo puedo hacer una lógica y soy capaz de utilizar una de las funciones de acceso al sistema de ficheros que ofertan las bases de datos, pues voy a poder leer los ficheros y voy a podérmelos traer con tiempo y cuidado, ¿vale? En el caso del SQL Server 2000, desde el paper de Chris Hanley, se conoce que se pueden utilizar los drivers para hacer la carga dinámica de ficheros. Existe la función OpenRowset, que te permite utilizar un driver que en tiempo real deja acceder al sistema de ficheros. Estas funciones en SQL Server 2000 solo valen para determinados tipos de ficheros, los .txt, los CSV y los... También podemos acceder al contenido de ficheros Excel, al contenido de ficheros Access, etc. Pero no mucho más utilizando el OpenRowset. Si en SQL Server 2000, y os pongo esta porque es el ejemplo de Chris Hanley, quisiéramos acceder a cualquier fichero, por ejemplo, la SAM, de donde están los usuarios y contraseñas de un Windows Server, pues habría que hacer algo como esto, ¿no? Inyectarle un punto y coma, hacer un bulk insert, es decir, una carga, y luego traértelos utilizando pues la técnica que fuera, Blind SQL Injection o lo que fuera, es decir, lo cargamos. Esto estaba muy bien en el 2000, pero una curiosidad más que otra. En el 2005 y superiores, es decir, hasta la actualidad, SQL Server unió la función OpenRowset y bulk y la abrió a todos los ficheros del sistema operativo. Por defecto, la función bulk, por seguridad, a partir de 2008, viene deshabilitada. Pero si alguien le da por habilitarla, para una persona puede hacer Blind SQL Injection, como veis aquí, haciendo la búsqueda dicotómica, cargando con OpenRowset bulk cualquier fichero, como la SAM. Y esto lo que hace es, lanza una consulta SQL, se va al sistema de ficheros, coge el fichero, lo pasa a memoria, lo convierte en un string, va a la posición que le hemos dicho, esta, saca su valor ASCII de esa posición, lo compara con el número que le hemos puesto, nos da true o false y tira el fichero. Lanza otra consulta, se va al sistema de ficheros, coge el fichero, lo sube a memoria, tal. Es un poco jodido para el sistema operativo, pero no para nosotros, ¿no? Pero bueno. Vale. En MySQL igual, y en todas las bases de datos se puede hacer de la misma manera. En MySQL está la función loadFile, que te permite acceder a cualquier fichero. Este es el /etc passwd. Fijaos que como en PHP están las magic quotes y no se pueden poner comillas, pues se pone el nombre en hexadecimal y apañado, ¿vale?
Esto es /etc/passwd, por si lo podéis buscar en internet. Entonces tú haces igual, un AN1, AN200 es mayor igual que el substring, que el valor ASCII del substring de este chorizo. Y si no, pues puedes utilizar la función load_data_in_file. A mí hay algo que me maravilla, porque el load_data_in_file solo vale para ficheros TXT, mientras que el load_file vale para binarios. No tiene mucho sentido, o sea, solo puedes hacer el dump de valores de texto y además extensión TXT, y no vale para cualquiera, bueno, no extensión TXT, tiene que estar en ASCII, pero no puedes hacerlo con un binario, y con load_file lo puedes hacer con cualquiera, no tiene mucho sentido. Y por supuesto en Oracle existen las famosas external tables, ¿vale? Y puedes crear una tabla, te creas un objeto directorio dentro de la base de datos, y luego te creas una tabla que le dices que es externa. Cuando se dice que es externa, se le está diciendo que hay un fichero fuera de los data files de Oracle donde se está almacenando el contenido de esa base de datos y que puede ser un fichero CSV o cualquier tipo de fichero. En este caso te creas un directorio, te creas una tabla asociada al fichero que te quieres leer y te lo traes, ¿vale? Y si tienes la posibilidad de inyectar en un bloque PLSQL, pues ya utilizas la función el paquete dbmslop de los large objects, y entonces te traes el ficherito, te lo va leyendo fila a fila, con un programita PLSQL y te lo traes. Vale, las técnicas han seguido creciendo y uno de los sitios donde más se están explotando son en las intranets, porque resulta que la gente tiende a pensar que, bueno, como no está expuesta a internet, pues nadie me va a atacar, ¿vale? Y hay un montón de atacantes. Y una de las últimas que más se están utilizando son los APTs, ¿no? Que es un ataque dirigido, que tú eliges a la persona, conoces la estructura de la base de datos, conoces la vulnerabilidad porque la has programado tú, o porque la has descubierto internamente, te vas cabreado de la empresa y mandas un mail anónimo a alguien que tenga un iPhone o un iPad o que utilice un cliente de correo que cargue las imágenes. Las técnicas CSRF es el Cross-Site Request Forgery, y lo que te permite es que en la carga de objetos HTML como las imágenes puedas hacer la llamada a algo. En este caso estamos poniendo la llamada a una dirección IP, pero no estamos ejecutando nada. Y podríamos poner http://intranet.local/ aplicación vulnerable.asp parámetro igual, comillas, punto y coma, shutdown, guión. Y tú le mandas un mail a alguien con un iPhone que lo vea desde dentro y dice, coño, esta imagen, a ver, por defecto el iPhone carga las imágenes hasta el iOS 7 que te deja elegir, ¿vale? Pero por defecto todas las demás se cargan, entonces tú le das, abres el correo electrónico y te acabas de cepillar la base de datos, ¿vale? Así que atacar cosas que están detrás del firewall también se hacen, aunque no estén expuestos, con ataques client-side como este de CSRF. Existen un montón de trucos de esto. Y una de las cosas que más se ha estado trabajando en los últimos años es... se ha reiniciado el equipo. Bueno, se ha reiniciado por culpa de una actualización del sistema de antivirus, no pasa nada. Una de las técnicas que más se está utilizando, se está estudiando, es lo que se llama el smuggling. Al final, la protección de una aplicación vulnerable la suelen llevar dos personas. Por un lado, el que tiene que hacer el código, que debería ser seguro, y por otra, el administrador. Por H o por B, resulta que a veces las aplicaciones se conoce que son vulnerables, pero no las pueden arreglar, porque el que la creó ya no está en la empresa, porque no tienen ni puñetera idea de cómo arreglarlo, y entonces lo que se aplican son pequeños filtros que van reconociendo los ataques, es decir, que en el propio servidor web se instala un software, un WAF, un Web Application Firewall tipo Mod Security o similar, y se le ponen reglas para detectar, pues, cuando me ponen select, o cuando me ponen union, o cuando me ponen comillas, o cuando me ponen un determinado carácter. Desde hace muchos años existen lo que se llaman los cheat set de SQL Injection, que son las hojas de trucos de SQL Injection y las técnicas de smuggling. Y todos los años aparecen muchas de ellas. Lo más fácil y lo más común es sustituir, por ejemplo, los espacios por comentarios inline, poniendo el famoso slash asterisco, asterisco slash. Muchos de los responsables de seguridad filtran todas las palabras del lenguaje SQL para cuando lleguen en una URL por get. Creo que es este, a ver.
Yo creo que es este. Sí, es este. Pero en cualquier caso, sea cual sea la técnica de filtrado que pongáis, existe la técnica de smuggling, de saltarlo, ¿vale? Así que no vale con poner un filtrado en el WAF, que está muy bien, que reduce la superficie de ataque, etcétera, pero que no te va a ayudar para nada a hacerlo. Bueno, ya queda muy poquito, que os estoy dando aquí una chapa eterna. Bueno, repaso de examen. Todos lo sabéis, time-based, ta. Entonces, es muy común que todas las herramientas de explotación que se hace la gente, al final, programen cosas así, ¿vale? Utilizando cambios de mayúsculas y minúsculas, sustituyendo los espacios por caracteres, codificando en hexadecimal, como habéis visto, codificando, utilizando valores nulos para generar errores en los códigos que están utilizándose al final y generen la ruptura de la secuencia, etcétera. Nunca confiéis únicamente en un WAF como manera de proteger una aplicación web, ¿vale? Y si ya se te ocurre, en un momento la desarrolladora le manda al hacker algo como esta noche te espero en mi cuarto, salta a la ventana, valiente, ¿no? Si un día te sientes valiente y dices voy a utilizar otras tecnologías porque son mucho más seguras y no me van a atacar porque el SQL está muerto, pues ten cuidado, ¿vale? Es cierto que yo por salud, en las aplicaciones que desarrollamos nosotros, solemos evitar el SQL. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Vale? Así cuando me dicen, he descubierto un SQL injection en tu web, yo siempre digo, sí, mándamelo que me encantará analizarlo. No utilizamos SQL. ¿Vale? Existen un montón de bases de datos como NoSQL, utilizar LDAP, utilizar XPath, utilizar otras formas de conexión de acceso como LinkQ, etcétera, ¿vale? Bueno, pues cuidado porque todas ellas se estudian, ¿vale? Nosotros estuvimos mirando cómo atacar la base de las conexiones a base de datos utilizando la autenticación de la base de datos. Publicamos un bonito paper que es Connection String Parameter Pollution Attacks, que os recomiendo la lectura, donde te conectas directamente al SQL Server sin usuario y contraseña utilizando el usuario y contraseña que tiene el propio servidor web. Existen las técnicas de XPath Injection que se conocen desde el año 2004 gracias a que Amit Klein, uno de los más famosos investigadores de seguridad en este área, las destrozó por completo. Un XPath Injection y tu base de XPath está abajo, o sea, el fichero XML está descargado. Las técnicas LDAP Injection, que publicó el hacker Chema Alonso, Rodol, Antonio y tal, en el año 2009, que te permiten también inyectar código en las consultas SQL, y todo esto ha llevado a que en el año 2013, 15 años después de que se descubriera SQL Injection, en el WAS Top 10, que es decir, en el Open Web Application Security Project, en el proyecto Top 10 que recoge los 10 fallos de aplicaciones web más explotados en Internet, el número 1 sigan siendo los ataques de inyección tales como SQL Injection, Command Injection, LDAP Injection, etc. Y eso es porque alguien no está haciendo bien los deberes. ¿Y cómo se soluciona? Pues como ya os he dicho en la charla, al principio me he encontrado con una persona que me ha dicho, Chema, ¿vas a contar que utilicemos con ella? Y he dicho, no voy a contarlo. Así que lo único que tenéis que tener claro es que elijáis la tecnología que elijáis, no concatenéis jamás strings antes de enviarlo a una consulta, independientemente si usas una tecnología u otra, porque la gente suele tender a cosas sencillas, la gente no le gustan las cosas complejas. Entonces, es mucho más fácil decir, utilizo tal lenguaje de programación porque es seguro. Estamos de coña, ¿no? ¿Vale? Si piensas que las Magic Quote de PHP te van a solucionar, olvídate. Si piensas que en Python porque usas Python no te van a comer un SQL Injection, ja. Si piensas que utilizando .NET vas a ser invulnerable, ja. Y si piensas que utilizando LinkQ también vas a ser invulnerable, pues tampoco, porque hay técnicas que ya se conocen, como esta, para ejecutar inyecciones de código LinkQ en determinados entornos. No vale para nada la tecnología, utiliza tu cerebro, ten muy claro lo que estás haciendo y filtra correctamente los parámetros. Que filtrar los parámetros no es algo divertido porque tienes que estar dándole 28.000 vueltas y no es el peor trabajo del mundo, existen muchos peores trabajos.
Y eso es todo. Si queréis más información, hay un bonito libro de hacking de aplicaciones web escrito por Enrique //Rando/Asterisco Ana/Chema Alonso sobre hacking de aplicaciones web. Muchas gracias y hasta otra.